Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde nos sumergimos en las historias más apasionantes, los romances más prohibidos y los dramas más intensos que nos llegan directamente desde Turquía. ¿Están listos para un viaje lleno de emociones, secretos a voces y personajes inolvidables? Porque hoy vamos a explorar lo que nos depara el año 2025 en el fascinante mundo de las series turcas. Prepárense porque este año promete ser explosivo. Hoy vamos a adentrarnos en las producciones que ya se están cocinando a fuego lento en los estudios de Estambul, esas historias que estoy segura, nos van a mantener pegados a la pantalla, sufriendo, riendo y amando junto a sus protagonistas. Vamos a hablar de amores que desafían las convenciones, de secretos que amenazan con destruir familias enteras y de dramas que nos van a hacer cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor y la lealtad. Y antes de que nos metamos de lleno en este universo de pasión y misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas, y todo lo que necesitan saber sobre las series turcas que están marcando tendencia. No se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos nuestras palomitas, y empecemos a desentrañar los secretos que Turquía tiene preparados para nosotros en el 2025. Una de las tendencias que vamos a ver con mucha fuerza en 2025 es la de las series que exploran las dinámicas familiares complejas. No me refiero a las típicas historias de familias felices y unidas, no. Hablamos de esas familias con secretos enterrados, rivalidades encarnizadas y traiciones inesperadas. Una de las series que apunta a ser un gran éxito en este sentido es Sombras del Bósforo. La trama gira en torno a la adinerada familia Aslan, dueña de un imperio textil en Estambul. Aparentemente tienen una vida perfecta, pero debajo de esa fachada de lujo y opulencia se esconden oscuros secretos. El patriarca, un hombre poderoso y despiadado, tiene un pasado que regresa para atormentarlo, y sus hijos, cada uno con sus propias ambiciones y rencores, se verán envueltos en una lucha por el poder que amenazará con destruir a la familia desde dentro. Imagínense la cantidad de giros inesperados y revelaciones impactantes que nos esperan. Pero no todo será drama y oscuridad. También vamos a ver series que apuestan por el romance, pero no el romance clásico y empalagoso, sino el romance con toques de misterio, de intriga y, por supuesto, de pasión desenfrenada. Una de las series que más expectativas ha generado es El joyero de Estambul. La historia nos presenta a Demir, un joven joyero con un talento excepcional y un pasado turbulento. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Elif, una hermosa y enigmática mujer que llega a su tienda buscando un valioso collar antiguo. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero Elif guarda un secreto que podría poner en peligro la vida de ambos. Aquí tenemos una combinación explosiva de amor, peligro y suspense que estoy segura de que nos va a encantar. Otra tendencia que estará muy presente en el 2025 es la de las series que abordan temas sociales relevantes. Turquía es un país con una rica historia y una cultura vibrante, pero también enfrenta desafíos importantes en materia de derechos humanos, igualdad de género y justicia social. Y las series turcas no son ajenas a estas problemáticas. Una de las producciones más esperadas en este sentido es La voz del silencio. La serie narra la historia de Leyla, una joven abogada que decide luchar contra la corrupción y la impunidad en su país. Su camino estará lleno de obstáculos y peligros, pero ella no se rendirá hasta lograr que se haga justicia. La voz del silencio promete ser una serie inspiradora y conmovedora que nos hará reflexionar sobre el poder de la voz individual y la importancia de luchar por nuestros ideales. Y hablando de series que nos hacen reflexionar, no podemos dejar de mencionar El legado de la montaña. Esta serie nos transporta a las impresionantes montañas de Anatolia, donde conoceremos a una comunidad rural que lucha por preservar sus tradiciones y su cultura frente a la amenaza de la modernidad. La serie explora temas como la identidad cultural, el respeto por la naturaleza y la importancia de mantener vivas nuestras raíces. El legado de la montaña promete ser una experiencia visualmente impactante y emocionalmente enriquecedora que nos conectará con la belleza y la sabiduría del mundo rural. Pero volviendo a los dramas que nos roban el sueño, en 2025 también veremos series que exploran los límites del amor y la obsesión. Cautivos del deseo es una de ellas. La historia nos presenta a Deniz, un hombre exitoso y carismático que se enamora perdidamente de Asli, una joven artista con un espíritu libre y una belleza cautivadora. Su pasión es tan intensa que pronto se convierte en una obsesión.
Deniz hará todo lo posible por mantener a Ashley a su lado, incluso si eso significa manipularla, controlarla y alejarla de sus seres queridos. Cautivos del deseo, es una serie perturbadora y adictiva que nos hará cuestionar los peligros de la obsesión y los límites del amor. Ahora bien, si lo que buscan es una serie que los haga reír a carcajadas, no se preocupen, porque Turquía también tiene opciones para ustedes. Vecinos en Guerra es una comedia que promete sacarnos más de una sonrisa. La serie narra las divertidas peripecias de dos familias vecinas que se declaran la guerra por un problema de límites. Sus travesuras y ocurrencias nos harán reír a mandíbula batiente y nos recordarán la importancia de no tomarnos la vida demasiado en serio. Prepárense para un festival de risas y situaciones absurdas. Pero esperen, que aún hay más. Para los amantes de las series históricas, en 2025 se estrenará El Sultán Olvidado. La serie nos transporta al siglo XV durante el reinado del sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. La historia se centra en la vida de un sultán poco conocido, un hombre sabio y justo que luchó por mantener la paz y la prosperidad en su imperio. El Sultán Olvidado promete ser una producción ambiciosa y espectacular que nos sumergirá en la fascinante historia del Imperio Otomano. Como pueden ver, el 2025 viene cargado de series turcas para todos los gustos. Desde dramas familiares llenos de secretos y traiciones, hasta romances apasionados con toques de misterio, pasando por comedias divertidas y series históricas que nos transportan a otros tiempos. Estoy segura de que encontrarán alguna serie que los atrape y los haga vibrar. Hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas que nos esperan en el 2025. Espero que hayan disfrutado de este adelanto y que estén tan emocionados como yo por descubrir estas nuevas historias. Recapitulando brevemente, hemos hablado de dramas familiares con secretos oscuros, romances envueltos en misterio, series que abordan temas sociales importantes, historias que nos conectan con nuestras raíces, dramas que exploran los límites del amor y la obsesión, comedias que nos hacen reír a carcajadas y series históricas que nos transportan a otros tiempos. Un abanico de opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para conocer un poco más sobre las series turcas que están por venir. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en las series turcas del futuro? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las novelas turcas. Hasta la próxima. Pero la cosa no termina aquí, ni mucho menos. Vamos a profundizar en cada una de estas producciones y a analizar lo que las hace tan prometedoras. Porque, seamos honestos, el mundo de las series turcas es un universo en constante expansión, y siempre hay nuevas joyas por descubrir. Empecemos por Sombras del Bósforo, ***. Esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno. La familia Aslan con su imperio textil, es un microcosmos de la sociedad turca, con sus ambiciones, sus contradicciones y sus luchas de poder. El patriarca, interpretado por un actor de renombre cuyo nombre aún no podemos revelar, es un personaje complejo y fascinante. Un hombre hecho a sí mismo, que ha construido un imperio a base de esfuerzo y determinación, pero que también guarda un lado oscuro que amenaza con salir a la luz. Sus hijos, cada uno con sus propias motivaciones y resentimientos, son piezas clave en este juego de ajedrez familiar. Hay una hija ambiciosa que sueña con tomar las riendas del imperio, un hijo rebelde que se niega a seguir los dictados de su padre y un hijo aparentemente leal que en realidad esconde un secreto que podría destruir a la familia. La serie promete explorar temas como la ambición, la lealtad, la traición y el peso del pasado. Y por supuesto, no faltarán los romances prohibidos, los secretos a voces y los giros inesperados que nos mantendrán pegados a la pantalla. Las locaciones son espectaculares, con escenas filmadas en lujosas mansiones a orillas del Bósforo y en los rincones más emblemáticos de Estambul. El vestuario es impecable, reflejando el lujo y la opulencia del mundo de la familia Aslan. En resumen, Sombras del Bósforo tiene todo para convertirse en la serie del año. Ahora hablemos de ***, El joyero de Estambul, ***.
Esta serie es una apuesta por el romance, pero con un toque de misterio y suspense que la hace irresistible. Demir, el joven joyero, es un personaje atormentado por un pasado que lo persigue. Su talento para crear joyas excepcionales esconde una sensibilidad especial y una profunda tristeza. El encuentro con Elif, la mujer enigmática que llega a su tienda buscando un collar antiguo, lo cambiará todo. Entre ellos surge una atracción inmediata, pero Elif guarda un secreto que podría poner en peligro la vida de ambos. ¿Quién es realmente Elif? ¿Por qué está buscando ese collar? ¿Y qué relación tiene con el pasado de Demir? Estas son algunas de las preguntas que la serie nos planteará desde el primer momento. La ambientación en el mundo de la joyería, con sus piezas únicas y sus secretos ocultos, es un atractivo adicional. Las escenas filmadas en el Gran Bazar de Estambul, con su laberinto de callejuelas y sus miles de tiendas, nos transportarán a un mundo mágico y fascinante. La química entre los protagonistas es innegable, y estoy segura de que su historia de amor nos hará suspirar y sufrir a partes iguales. El joyero de Estambul es una serie que combina romance, misterio y suspense de una manera magistral. Sigamos con ***, La voz del silencio, ***. Esta serie es un soplo de aire fresco en el panorama de las series turcas. Aborda temas sociales relevantes de una manera directa y valiente. Leyla, la joven abogada, es un personaje inspirador y conmovedor. Su lucha contra la corrupción y la impunidad es un reflejo de la lucha de muchas personas en Turquía y en todo el mundo. La serie nos mostrará los obstáculos que enfrenta Leyla en su camino, las amenazas que recibe y los sacrificios que debe hacer para defender sus ideales. Pero también nos mostrará la fuerza de su convicción y el poder de su voz. La voz del silencio es una serie que nos hará reflexionar sobre la importancia de la justicia social, la igualdad de género y los derechos humanos. Es una serie que nos inspirará a levantar la voz y a luchar por un mundo mejor. La serie está siendo realizada en colaboración con organizaciones de derechos humanos, lo que garantiza una representación realista y respetuosa de los temas que aborda. Pasemos ahora a ***, el legado de la montaña, ***. Esta serie es una oda a la belleza de la naturaleza y a la sabiduría de las comunidades rurales. Nos transportará a las impresionantes montañas de Anatolia, donde conoceremos a un grupo de personas que luchan por preservar sus tradiciones y su cultura frente a la amenaza de la modernidad. La serie explorará temas como la identidad cultural, el respeto por la naturaleza y la importancia de mantener vivas nuestras raíces. El legado de la montaña es una serie que nos conectará con la esencia de la vida y nos recordará la importancia de valorar lo que tenemos. Las imágenes de las montañas de Anatolia, con sus paisajes impresionantes y sus pueblos pintorescos, son un espectáculo para los sentidos. La música tradicional turca que acompaña a la serie nos transportará a un mundo mágico y fascinante. Continuemos con ***, Cautivos del deseo, ***. Esta serie es una exploración de los límites del amor y la obsesión. Deniz, el hombre exitoso y carismático, es un personaje complejo y perturbador. Su amor por Asli se convierte en una obsesión que lo consume por completo. La serie nos mostrará cómo Deniz manipula, controla y aísla a Asli de sus seres queridos, todo en nombre del amor. Cautivos del deseo, es una serie que nos hará cuestionar los peligros de la obsesión y los límites del amor. Es una serie que nos mantendrá en tensión constante y nos hará preguntarnos hasta dónde puede llegar el ser humano en nombre del amor. La actuación de los protagonistas es excepcional, y estoy segura de que nos hará sentir empatía y repulsión a partes iguales por sus personajes. Y para aligerar un poco la tensión, hablemos de ***, Vecinos en guerra, ***. Esta comedia es una bocanada de aire fresco. Nos hará reír a carcajadas con las divertidas peripecias de dos familias vecinas que se declaran la guerra por un problema de límites. La serie está llena de situaciones absurdas, personajes excéntricos y diálogos ingeniosos. Vecinos en guerra es una serie que nos recordará la importancia de no tomarnos la vida demasiado en serio y de reírnos de nosotros mismos. Es una serie perfecta para desconectar del estrés diario y pasar un buen rato. Finalmente, para los amantes de la historia, tenemos ***, El sultán olvidado, ***. Esta serie nos transportará al siglo XV, durante el reinado del sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. La historia se centra en la vida de un sultán poco conocido, un hombre sabio y justo que luchó por mantener la paz y la prosperidad en su imperio.
La serie nos mostrará los desafíos que enfrentó este sultán, las intrigas de la corte y las guerras que libró. El Sultán Olvidado es una serie ambiciosa y espectacular que nos sumergirá en la fascinante historia del Imperio Otomano. La serie ha sido rodada en escenarios históricos reales, lo que le da un gran realismo y autenticidad. El vestuario y la ambientación son impecables, reflejando la grandeza y el esplendor del Imperio Otomano. En definitiva, el 2025 se presenta como un año apasionante para las series turcas. Hay opciones para todos los gustos, desde dramas familiares llenos de secretos y traiciones, hasta romances apasionados con toques de misterio, pasando por comedias divertidas y series históricas que nos transportan a otros tiempos. Prepárense para un año lleno de emociones, secretos a voces y personajes inolvidables. Las series turcas están listas para conquistar el mundo.